El gobierno de la tarde. 5 por vehículos livianos. Accidentes registrados 181. Fallecidos por accidente de tránsito dentro del operativo 16. Afectados por accidente de tránsito 1.900 personas. Intoxicación alcohólica 760 personas. Fallecidos por intoxicación por alcohol no tenemos. Ahogados o asfixia por inmersión 2. Intoxicación alimentaria tenemos afectados 296. Tenemos comentarios. El COE reportó que durante el festivo en el país se produjeron 181 accidentes de tránsito, un 75% menos que en el año 2018. Sin embargo, los afectados fueron 1.900 personas, es decir, 528 más que el año pasado. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó un incidente presentado por los abogados del imputado del caso de Brecht, Conrado Pitaluga, sobre la intercepción mediante orden judicial al número de teléfono de su hijo Conrad Manuel Pitaluga Vicioso, quien es parte de los abogados de la defensa. Según un comunicado, la Procuraduría General de la República, el juez Ortega Polanco rechazó el incidente por considerarlo improcedente, en virtud de que el proceso se encuentra en la etapa preliminar, cerrados los debates ordinarios y cursando la contrarréplica del Ministerio Público, quien logró, por cierto, que el juez rechazara el recurso de oposición interpuesto por la defensa del encartado Conrado Pitaluga, por no cumplir con el mandato de la ley y la jurisprudencia, calificando dicho recurso como una estrategia de distracción. La Fundación Ambiental Acción Verde consideró que la celebración este lunes del Día Mundial de la Tierra encuentra al país con pocos logros por celebrar y muchos desafíos a los cuales hacer frente. Para empezar, estamos atravesando por una de las etapas más intensas en cuanto a los efectos de la sequía, las plagas, la agricultura y los incendios forestales, lo cual está incidiendo de forma catastrófica en los bosques naturales de la isla y, por tanto, en la provisión de hábitats adecuados y la producción de agua. En ese orden, afirmó que la situación más urgente y dramática viene dada por los fuegos forestales, los que consumieron varios kilómetros de bosques naturales que al día de hoy siguen ardiendo en parques nacionales como la Sierra de Bauruco y el Armando Bermúdez. El presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho, quien se encuentra de visita en China, explicó que el presidente Danilo Medina se referirá al tema de la reelección cuando se discuta con los otros 34 miembros de la plana mayor de su partido, aunque no señaló la fecha. Respecto a la crisis que se vive a lo interno del PLD, Camacho dijo que esa organización política tiene clara la dimensión de sus acciones al dirigir el Estado y que las transformaciones de ese partido validan su permanencia al frente del gobierno. Y el gobierno de Irán aseguró estar preparado para la decisión de Estados Unidos de no renovar los permisos especiales para los compradores de petróleo iraní, según indicó este lunes el ministro de Petróleo persa, mientras la Guardia Revolucionaria amenazaba con cerrar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Las declaraciones llegan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera este lunes no extender los permisos especiales a 8 países: China, Italia, Turquía, Grecia, India, Taiwán, Japón y Corea del Sur, para continuar comprando petróleo iraní a pesar de las sanciones de Washington instauradas en 2018, luego de salirse del pacto nuclear con Irán. De esta manera, las empresas estadounidenses no podrán comercializar con los países que sigan comprando el crudo persa en un esfuerzo por aislar a Teherán. Por otro lado, el comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria General, Alireza Tangsiri, amenazó con cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, que controla la entrada al Golfo Pérsico, si persisten las sanciones. Y finalmente, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, rechazó este lunes que se pretenda vincular al Ejecutivo con el suicidio del exgobernante Alan García, quien el pasado miércoles se disparó con un arma de fuego en la cabeza, cuando la Fiscalía había solicitado su detención por un caso de presunta corrupción. Vizcarra respondió de esta manera a las acusaciones que lanzaron seguidores de García durante el velatorio, en las que responsabilizaron al gobierno, a los fiscales y a la prensa de investigación de haber presionado al exmandatario hasta llevar
llevarlo a la fatal decisión. El presidente aseguró el domingo en declaraciones al canal estatal TV Perú que las autoridades son conscientes de que en momentos de extremo dolor pueden generar reacciones que no son necesariamente las racionales. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:18. Bueno, hoy es día también de la Pachamama. Es el día de la tierra y es un día relativamente de regocijo a nivel mundial. La tierra, digamos que es la madre de la vida y ciertamente hay que tener en relación con la tierra una política, un cuidado. Ya no es como antes. Hay que viabilizar políticas precisas en relación con el sostenimiento, porque la entidad humana, ese ser humano que ha conformado una sociedad tan compleja, una sociedad tan difícil, es al mismo tiempo perecedera, aunque mucha gente no crea que los recursos que la Pachamama oferta son infinitos y que no van a terminar. Y lo estoy diciendo por la República Dominicana en particular. Hay dos aspectos en relación con la Pachamama que uno debía tratar. Lo primero es que la sociedad dominicana en este momento atraviesa por una crisis, una emergencia medioambiental. No me lo invento, esa emergencia medioambiental fue declarada por las organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente. Y lo estoy diciendo porque el presidente Danilo Medina debía oír estas instituciones medioambientalistas que hicieron la proclama de la emergencia medioambiental. Lo digo porque el ministro de Medio Ambiente en el fin de semana pasado le hizo al presidente una exposición con proyección y todo respecto de la enorme variable que hay en la boscosidad en la República Dominicana. Contrario a lo que los informes y los especialistas señalan, y contrario a lo que acaba, por ejemplo, de leer Yulisa en uno de las notas noticiosas de hoy, las declaraciones de Acción Verde y del Centro Atabey, que son grupos especializados en el estudio de la problemática medioambiental. En lo que respecta a lo que señaló Acción Verde, dice que se atraviesa en la República Dominicana por una de las etapas más intensas en cuanto a los efectos de la sequía, las plagas, la agricultura y los incendios forestales, lo cual está incidiendo de forma catastrófica en los bosques naturales de la isla y por tanto en la provisión de hábitat adecuado y la producción de agua. Si agregamos a eso lo que la prensa de hoy mismo recoge en la zona del Aceitillar, a unos 8 kilómetros del hoyo de Pelempito, donde hace apenas menos de 6 días había también un fuego forestal de enorme magnitud. Ahora hay una enorme circunstancia similar a la que ocurrió en Pelempito. Hay fuego en la Sierra del Bauruco, a unos 8 kilómetros del hoyo de Pelempito, y de acuerdo con el propio Ministerio de Medio Ambiente, el área está poblada principalmente de pinos y de otras especies. Lo cierto es que aquí hay un descuido en términos de medio ambiente. Y el Día de la Pachamama que se celebra hoy, tal vez encuentra al país en las condiciones de desprotección y de irresponsabilidad más peligrosas y críticas de los últimos 20 años. Porque lo cierto es que tenemos un ministro de Medio Ambiente a quien no le interesa el medio ambiente y que ha demostrado a la franca que además es un desconocedor de los temas del medio ambiente. No tiene ninguna vocación de servicio porque, por ejemplo, el santiaguero que fue ministro de Medio Ambiente
el candidato que fue también procurador. Domínguez Brito. Domínguez Brito no es un experto en medio ambiente, pero su gestión fue una gestión destinada con mucho empeño a resolver. Yo creo que todo lo que se le fue como procurador lo enderezó como ministro de Medio Bueno, Ambiente. pero él no sabía mucho de eso, pero hizo un esfuerzo. Pero tú no tienes que saber, con que tú te leas la ley, tú analices cuál es tu estructura y tú hagas cumplir la ley, yo creo que con eso nos conformamos. Ahora, no se puede poner ahí una persona que venga inclusive, Andrés, José Luis, las buenas tardes, que se integra, a Eduardo, que venga del sector agrícola, que sea comerciante del sector agrícola y que crea que puede trasladar esa actividad al cuidado medioambiental, porque son dos cosas incompatibles. Incompatibles. Sí. Pero yo lo que quería... tú ibas a hablar. Sí, solamente aportar a lo que ha dicho Yulisa y también usted, don Andrés, que la gestión ha estado muy marcada por una mediocridad, o sea, y no lo digo por nada personal, sino que pasa la sequía, hay problemas con medio ambiente. Pasan los incendios forestales, hay problemas con medio ambiente. Pasa lo de la grancera, hay problemas con medio ambiente. La arena de los ríos, problemas con medio ambiente. Y siempre nos hemos encontrado aquí esperando respuestas. Sí. Y sobre todo medidas preventivas. La agricultura, por ejemplo, otra, la práctica de la zona protegida. De eso que ustedes hablan de la zona protegida y de los fuegos forestales. Yo tuve la oportunidad de estar en el Parque Armando Bermúdez. Ahí habían varios fuegos forestales. Decenas y decenas de pinos cortados, prácticamente escondidos dentro del mismo parque. Una cantidad innumerable de parcelas cercadas con alambre de púa, o sea que tienen dueño. Y zonas del mismo parque donde hay sembradíos. ¿Ustedes quieren saber lo que más me llamó la atención? Que ahí hay una estación de un guardaparque al lado de todo eso que les estoy diciendo. Sí, ese tipo de situaciones no puede ser, porque es que son francas violaciones a la ley. O sea, el área protegida es área protegida. Es como que usted en su edificio, que hay un área común de los condóminos, decida acercar, decida apropiar un pedazo y diga que eso es tuyo. O sea, es un tema básico de cumplimiento de una norma. De respeto a la ley. Yo lo que quisiera que al final de este comentario nosotros le pudiéramos pedir decentemente al presidente Danilo Medina que así como recibió la exposición sobre el enorme crecimiento de los bosques en la sociedad dominicana, en la República Dominicana, del ministro de Medio Ambiente, que reciba también a los grupos medioambientalistas que le van a hacer una exposición ahí en Palacio. Yo estoy seguro que sí, que irían con mucho interés respecto de lo que ellos llaman emergencia medioambiental en la República Dominicana, por muchos motivos. No es solo por la agricultura de consumo en zonas prohibidas, no solo por los fuegos forestales, no solo por el aparcelamiento de zonas vitales en la producción de agua dedicadas al cultivo de aguacate o de cualquier otro producto, sino por la sobrevivencia incluso de la isla en términos reales. Y el otro tema que tiene que ver con medio ambiente es la despreocupación absoluta sobre los plásticos en la sociedad dominicana. No hay ninguna política. Se aprobó en la Cámara de Diputados, creo, la ley sobre manejo de residuos sólidos, pero parece que los intereses que giran alrededor de la industria del plástico en la República Dominicana lo han paralizado porque no se ha vuelto a hablar de eso. Y ese otro aspecto que ya hoy día está totalmente comprobado en relación con el daño que hace al medio ambiente, la infinita casi producción de plástico en el mundo. Llama la atención también, Andrés, a propósito de eso que mencionas, que después de Semana Santa, de cada asueto, y este lo confirma, lo único que ha quedado es la cantidad enorme de basura en las playas, exacto, en los ríos, en los balnearios, como si no fuera suficiente que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente inactivo, sino que la gente coopera para que tengamos un desorden permanente en materia medioambiental. Las compañías que hacen sus fiestas de Semana Santa tienen que tener la responsabilidad, y los ayuntamientos y las instituciones que tienen que ver con esos permisos tienen que establecérselo por escrito, que al terminar cada evento de eso ellos tienen que recoger su basura,
Pero no puede ser que aquí se den los conciertos, las fiestas y la pachanga y que después la responsabilidad de la basura le toque a otro. Aquí alguien en algún momento va a tener que cambiar las reglas del juego. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ha sido detenido ya por la DGCET y entregado al Ministerio Público el conductor imputado por haber chocado a 2 personas, el padre y el hijo. Él fue entregado porque él sabía, él fue entregado al Ministerio Público. Él se había entregado el mismo viernes en la noche al centro del conductor. A la altura del kilómetro 10. Ah, bueno, sí, porque ahí hay cárcel y eso. De la avenida Independencia del Distrito de Nacional y huir de la escena. Yo conozco no soy amigo, pero conocía al padre. Las víctimas han sido identificadas como Máximo de la Rosa, de 56 años, que era el padre, y Max Hamlet de la Rosa, de 27 años de edad. El portavoz de la DGCET dijo que el conductor se entregó la misma noche del accidente a través de la casa del conductor y que se desconoce las causas por las que no se supo antes de concluir el fin de semana. El hombre había sido reportado por las autoridades como prófugo, sin embargo, al parecer las autoridades encargadas de la investigación no habían buscado en el lugar de asistencia en caso de accidentes de tránsito para los afiliados. Esta ha sido una noticia lamentable del fin de semana. El video está circulando en redes sociales y lo que se ve en esa escena es simplemente desgarrador. El chofer batea a las 2 personas, las lanza varios metros hacia adelante, ellos quedan inertes, no vuelven a moverse y se ve como el carro continúa la marcha a la misma velocidad. Hay un elemento precedente a eso que es penoso y es que ambos también muestran un momento de indecisión y se chocan al no decidir específicamente qué hacer, al estar agarrados de manos e ir en direcciones contrarias. Hay que decir que esa cadena de sucesos críticos que son los accidentes propicia, entre otras cosas, este terrible final. Repito, él se había entregado el mismo viernes en la noche a la casa del conductor, ya que mucha gente incluso estaba diciendo, porque la gente se entera de las cosas cuando se viralizan. Para mucha gente eso pasó el domingo, eso había pasado el viernes y ese mismo día se había entregado el conductor, el cual me parece va a ser plausible del famoso homicidio imprudente. Exactamente. Por el tema de conducir a mucho más velocidad de la normal, de la que la ley permite. Porque se fue después del accidente. Exacto, en una zona residencial. Así es, en la avenida Independencia a la altura del kilómetro 10. Lamentable que tengamos que contar 36 fallecidos durante el periodo de Semana Santa y la mayoría de todos ellos es por accidentes de tránsito e ingesta de alcohol. Resulta que son las mismas causas de todos los años, Andrés, Eduardo, José Luis. Y no quiero que se vaya el tiempo sin nosotros comentar la muerte de Alan García. Nosotros hicimos varios señalamientos la semana pasada en relación con la muerte de Alan García, pero muchas cosas han sucedido después. Se conoció la carta que mandó, una carta, la carta de suicidio. pero muy lastimera, muy dolorosa, un tipo de comunicación verdaderamente, que conmueve, porque cualquiera que sea el resultado de la investigación, que creo que va a continuar en relación con la vinculación de Alan García con Odebrecht y los sobornos, conmueve una figura como él, que tuvo trascendencia en el mundo americano, que significó una esperanza para mucha gente, porque estos políticos redentoristas, cuando se encaraman en una tribuna y tienen el don que tenía Alan García de incendiar las pasiones, los odios, las ideas, de incendiar el pensamiento, pues son propositivos en las sociedades y dejan huellas. 2 estupendos artículos de 2 creadores muy interesantes en la sociedad peruana, como Mario Vargas Llosa, sí, en su columna Piedra de Toque en el periódico El País. Excelente artículo. Y la columna de Jaime Bailey, me impactó la de Jaime Bailey. Sí, comparándose a Salieri y Mozart, basándose en el suicidio de Mozart. En una supuesta frase del propio Alan García, cuando se decía, bueno, yo soy Mozart y él Salieri, en cuanto al odio en un momento ciego que entendía le tenía a Bailey. Y ambas columnas, siento que desde la distancia que pueden haber tenido los personajes, se escribe con admiración. Vargas Llosa dice que es un político muy superior a la media de su país en cuanto a la inteligencia. Eso es verdad.
Bailey, más allá de las diferencias que hayan tenido en un momento, entiende que era una persona bastante sensible a su entorno y lo llama un alumno aventajado de la escuela política también que tuvo y de lo que significó para el aprismo una vez había fallecido su líder histórico, Aya de la Torre. Yo diría que son dos columnas interesantes, ninguna de las dos trata de hablarnos de un dios, sino de un ser humano con todas las cosas, vamos a decir, que componen esta naturaleza. A mí no me gustó humana. el señalamiento de la comparación entre Bailey como Salieri y porque el debate entre Mozart y Salieri era otro. Es decir, Mozart era el debate entre el talento y el genio. Esto era Salieri, más Góngora y Quevedo era esto, probablemente. Salieri era un talento, Salieri era el verdadero músico de la corte. O sea, Salieri no era cualquier cosa, porque la visión romántica que comienza con los rusos, con Pasternak, sobre Mozart, disminuye mucho a Salieri. Y cualquiera cree que es un mediocre, odiador, un tipo lleno de envidia, pero Salieri era un genio. No, era un talento, un gran talento. Sí, y esas realidades están plasmadas en sus textos, porque Salieri compuso muchos textos, ¿no? Pero Mozart era un genio. Lo que afecta a esa comparación entre Salieri y Mozart es sobre todo que Mozart era un niño predestinado, un niño prodigio. Un niño prodigio. Pero también poner a Salieri como que lo único que sentía era odio y que no era capaz de producir. No, Salieri no era eso, ese es un esquema que los románticos acuñaron. Fueron los románticos que hicieron la contraposición, incluso la leyenda de que Mozart muere envenenado por Salieri, que se propagó mucho en la novela romántica y eso. Ahora, lo cierto, en lo que respecta a la disputa entre una figura como Bailey, que es bastante polémico de por sí, ese tipo de personalidad pública que se alimenta de la truculencia, que vive de ella, que la sabe explotar. Incisivo. Y muy incisivo, era esencialmente una posición política distinta. Porque no olvidemos el origen de Alan García. El que la gente cuando habla del aprismo olvida que el APRA trabajó todas las vertientes marxistas aplicadas a las realidades latinoamericanas desde la óptica del pensamiento de Víctor Raúl Aya de la Torres. O sea, la figura del aprismo era una figura socialmente importante y por lo tanto va a quedar, Alan García se va a hablar de él. Tenemos el audio, Andrés, de la hija de Alan García leyendo la nota suicida. Vamos a compartirla con ustedes. Esto está accesible en las redes sociales para que al hablar nosotros de la carta, quizá no pequemos de evitar decir cosas que él deja muy explícitas en esa carta suicida y que sin duda la deja para la posteridad, para sus enemigos, los que él decía que eran sus enemigos, evidentemente enmarcando entre sus enemigos a la justicia de Perú. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado,
no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Bueno, no hay forma de no sentir hasta cierto punto pena, lástima por la familia, porque siempre un suicidio no deja de ser un hecho que marca la vida de los hijos, de todos los familiares de una persona, y más cuando se habla de un hecho que terminó siendo ya la culminación de lo que él llamaba una persecución, pero que el Ministerio Público dice que simplemente se trataba de una investigación en torno a una persona que fue presidente de la República del Perú y que tenía vínculos con los sobornos y con empresas que fueron a esa nación a conseguir contratos a través de los sobornos. Sin duda que el punto de vista de la familia nunca va a coincidir con el de las autoridades y ciertamente esto es entendible. La hija leyó la carta que él dejó al suicidarse en el velatorio y como ustedes comprenderán fue un momento muy emotivo. No importa lo que diga el Ministerio Público, ya se extinguió la acción penal con el suicidio de Alan García, pero Sí, esto imputado en queda el como proceso. un referente. Oye, Así no. mismo. Pero según parece, se van a seguir las investigaciones, dado el hecho de muchos reclamos que hay alrededor de los señalamientos a Alan García, porque no está solo él involucrado, hay otros más. Está Nava. Nada, está preso. No, claro. Pero Nava era la correa de transmisión, Y el, porque era como el ¿cómo llama el de aquí? El Ángel Rondón de la República Dominicana. y el, Está Bueno, también el otro, Nava ¿cómo se llama el vendría otro? siendo el asistente, porque el Barata vendría siendo Entonces el Rondón. está Barata, que Por Barata, cierto, Barata tiene sus 36 meses también. sí, pero Barata es un hombre involucrado en muchas cosas, ¿no? Hoy Porque tiene un interrogatorio utility. Barata. Sí. Y Barata está incluido, o sea que hay... Barata tiene hoy un interrogatorio que se habla de que va a ser sumamente particular y de que van a volver a traer personas de Brasil para complementar el interrogatorio de Barata. O sea, no le ha salido tan fácil y Barata todo lo que tuvo que decir lo dijo en prisión, con las cuentas congeladas, con los bienes incautados, y así fue que se llegó a una negociación para que sea el mismo Jorge Barata quien presentara las pruebas Pero de las están las transacciones declaraciones de económicas que había Marcelo hecho. Odebrecht. no, Sí. Marcelo Odebrecht dice que él, a través de Nava, dispuso de $4 millones para Alan García. no, y es En las declaraciones premiadas, en las delaciones premiadas. Es entendible también desde el punto de vista jurídico que las investigaciones continúen porque el soborno es un delito que por su estructura es pluriofensivo y depende también de la Exacto. participación de varias personas. Hay uno que recibe el soborno, hay otro que lo da, hay otro que sirve de Exactamente. intermediario. Entonces, naturalmente, frente a una acusación de soborno, es un delito con varios intervinientes. Lo que sí hay que destacar también que el proceso penal peruano, para que podamos hacer el paralelismo, es un proceso penal fuerte, ¿eh? O sea, la prisión preventiva de nosotros tiene una suposición de 1 año máximo y se puede prorrogar, pero ellos tienen 36 meses. Sí, es decir, enorme, el enorme. temor del proceso penal peruano marca, porque todo proceso penal, y eso también es bueno que se sepa, inflige un daño jurídicamente controlado, es un uso de violencia válida por parte del Estado, pero es un proceso atemorizante. Bueno, es como una pena anticipada. Que tú le das 3 años, 36 meses preso, nada más para investigar. Aquí nosotros tenemos como máximo 18 meses. 1 año y se prorroga. 18 meses llevándola de 3 en 3 A o 6 que te lo meses. den desde la primera declarando el caso complejo o que te lo vayan renovando de cuando en cuando, pero aquí es 1 año y tanto, 18 meses. En Perú son 3 años. Sí.
Y se supone que cuando se habla de casos de corrupción o delitos de envergadura, pues la fiscalía te pide de inmediato los 36 meses. Y en el caso de Odebrecht, le aceptaron los 36 meses a todo el mundo. Decir sobre eso, y no sé la opinión, bueno, estaba hablando de tu opinión, de que yo pienso que también para una persona de más de 80 y pico de años, eso es un exceso completo, Claro. Eso es una condena sin juicio. Sí, es una condena anticipada. Demasiado. Me parece claro que nuestra sed de justicia y la sed de justicia que existe en Perú bien puede, digamos, validar este tipo de cosas, pero creo que a la larga ya le están condenando sin haberse hecho Claro. el uso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:47, momento del comentario de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer un pequeño resumen de algunos acontecimientos que están vinculados con el intento de reelección del presidente Danilo Medina y con la vulneración constitucional, de nuevo, que se ve en el escenario de la práctica política dominicana. Comencemos por la iglesia. Lo que hemos vivido en el fin de semana, incluso un poco antes, respecto de las posiciones de la iglesia sobre el gobierno dominicano actual, evidencian un juicio crítico profundo, un juicio crítico ponderado respecto de factores, elementos nodales de lo que constituye el gran malestar de la sociedad dominicana. El caso, por ejemplo, de la justicia, la venalidad de una justicia postrada frente al poder político, una justicia que no alienta ningún hálito de solidaridad respecto de quienes no tienen el amparo del partido hegemónico, el aspecto de la corrupción sistémica que la sociedad vive en el marco de la euforia del reeleccionismo, corrupción sistémica, repito, que abarca toda una política de Estado y que no es un hecho aislado en sí mismo, sino que forma parte esencial de los afanes por constituirse en una opción política que tenga acceso al poder y luego proclamar señorío sobre el poder mismo, sobre la fuerza social misma que tiene el dominio del aparato del Estado. Por lo tanto, no es cualquier tipo de corrupción la que la Iglesia señala en el marco del esfuerzo reeleccionista, sino una corrupción sistémica que tiene además validaciones numéricas tan altas que nunca jamás se habían registrado en la historia. Nosotros tenemos un amplísimo escenario de práctica corrupta en la sociedad dominicana, casi desde el inicio mismo de la formación del Estado-Nación. Pero no habíamos tenido que la acumulación originaria de capital a partir de la práctica corrupta llegara a niveles tan exagerados. Y por último, lo que la Iglesia señala respecto de la violación de la Constitución continuamente. ¿Para qué hay Constitución en este país? ¿Para qué? Si quienes gobiernan no la respetan, hacen pactos entre ellos. Esta Constitución, su modificación anterior fue el producto de un pacto político entre las directivas hegemónicas dentro del partido de gobierno, pero no lo respetan, no tienen absolutamente nada que ver con la práctica, con la sinceridad, con lo que uno supone que debe ser el aliento de un político, o sea, la búsqueda permanente del bien común. Al otro aspecto que me quiero referir es al informe de la Comisión de Viena, al informe de la Comisión de Venecia, que, como ustedes saben, es una comisión que ha tenido mucha beligerancia, mucha importancia en la época posmoderna, porque esa comisión originó, por ejemplo, los primeros estudios puntuales respecto de las transformaciones tecnológicas de la comunicación contemporánea. Y a partir de ahí
también tienen un costado jurídico que hace interpretaciones teóricas muy, pero muy sofisticadas. La OEA había pedido a la comisión que hiciera un estudio sobre lo que se alegaba siempre en el continente hispanoamericano para violar la Constitución los presidentes de turno, que era que negarle la Constitución a ellos equivalía a la negación de un derecho humano. Y esta comisión dictaminó que la reelección no es un derecho humano, que la reelección, su limitación es un aspecto constitucional esencial, porque las constituciones existen justamente para establecer límites al poder. No hay ninguna otra posibilidad de que la idea de la Constitución sobrepase el marco de los límites que se establecen en la interactuación social. Y eso incluye a quienes manejan el poder, porque si no, si las constituciones no fueran ese tipo de organismo de control que se tiene que establecer para organizar un orden social, entonces no sirvieran para nada. No es la negación del derecho, de un derecho humano, la reelección. Bueno, pues porque usted ha satisfecho ya ese derecho. Usted fue presidente de la República 2 veces. A usted no se le está negando ningún derecho humano, como dice hoy, por ejemplo, en un artículo de Página Completa, Dorín Cabrera, tratando de salvar la idea de la reelección del presidente Danilo Medina. Esa comisión, por lo tanto, le tumbó a la reelección un argumento en forma contundente, indiscutible, ponderada. El tercer aspecto es el informe del PNUD. El informe del PNUD es extraordinariamente importante para que se pueda ver la realidad de la sociedad dominicana. Si este es un país o si es una caricatura. La debilidad institucional en este país se lleva por delante la separación de los poderes. No hay división real de los poderes en el estudio que el PNUD propone y las comprobaciones que se realizan en el proceso de investigación. Una característica fundamental de la sociedad dominicana es esa, de acuerdo con el informe del PNUD, la no división de los poderes. Y el poder hegemónico, históricamente tradicional en nuestro país, en virtud de que maneja la estructura presupuestaria, es el poder ejecutivo. Por lo tanto, el segundo elemento que se desprende directamente del informe del PNUD es la debilidad de las instituciones, que están todas las instituciones públicas subordinadas al poder ejecutivo, incluyendo instituciones que deberían, de acuerdo con la tradición de la cultura occidental y el pensamiento enciclopedista del siglo XVIII francés, que debían fundamentar ellas en sí mismo un poder alternativo a la enorme hegemonía del poder ejecutivo, como el poder judicial, por ejemplo, que debía ser un poder en sí mismo, con presupuesto propio, que tendría que tener una independencia real, verdadera. Y además, en el tercer punto del informe del PNUD está la degradación y uso personal de las instituciones públicas. El panorama que describe el PNUD en los términos técnicos en que se expresan este tipo de informe no puede ser más desolador para la República Dominicana. En 175 años de vida republicana, nosotros no hemos sabido construir aparatos institucionales que respondan a los esquemas de organización social clásicos dentro de las democracias occidentales, porque lo han avasallado siempre los liderazgos, porque la enorme tradición del autoritarismo lo ha barrido cada vez que se presenta en el escenario, porque las breves conquistas institucionales que logramos obtener, aparece un personaje en el escenario de la historia
y se las mete en un bolsillo y hace con ella lo que les da la gana. Ciertamente, los dominicanos han podido en los últimos días darse cuenta de lo negativo que es la instrumentalización del poder para perpetuarse en el dominio del aparato del Estado. Lo negativo, lo perjudicial, lo corrupto, lo envilecedor que es usar al propio aparato del Estado para prolongarse de manera indefinida en el poder. Lo hemos visto, lo hemos analizado. Instituciones internacionales nos lo han puesto sobre la mesa y lo que queda es, por lo tanto, que los dominicanos sigamos reflexionando respecto de la desgracia de no contar con instituciones verdaderas y que cualquiera pueda personalizar el leve, el breve, el frágil espacio institucional que en 175 años hemos construido. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya del atentado, ya se ha calificado como atentado lo que sucedió en Sri Lanka, donde pusieron bombas en varias iglesias y hoteles. Los hoteles eran 5 estrellas, lo que sin duda sorprende porque no había garantías de que por lo que costaba un hotel la seguridad pudiera estar garantizada. Ya se sabe que dentro de los casi 300 muertos hay 6 personas del Reino Unido, 8 de India, 2 de Turquía, 1 de Holanda, 2 de China, 3 de Dinamarca, 2 de Australia, 1 de Portugal, 2 estadounidenses, 2 de España, 1 francés, 2 de Arabia Saudí, 1 japonés y 1 Bangladesh. También ha sorprendido que de un acaudalado empresario canadiense que tenía 3 hijos, tenía 4 hijos y 3 perecieron en esta tragedia. Sin duda que ha sido una tragedia que ha sorprendido y ha sacudido al mundo en el día del domingo de resurrección o el día de Pascua. En este momento se está registrando un sismo de magnitud 5.4 cerca de la costa de Japón. Vamos a continuar con los comentarios. No, Francis. No, vamos a hacer una pausa y venimos con el comentario de Eduardo Núñez. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:05. Ahora sí, vámonos con el comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, la verdad que la Semana Santa pasó y los temas fueron dictadura, reelección, o sea, la política y también la discusión jurídica que supone esa política. Tregua. No hubo tregua. O sea, yo de supuestas vacaciones, toda la noticia era discusiones de dictadura, no dictadura, de reelección, no reelección, de reforma, lo cual a mí me llamó mucho la atención, señores. El debate político también debe de dar descanso. Pero bien, en mi comentario del día de hoy, yo quiero, como he hecho en ocasiones anteriores, presentar varios de los conceptos que se están discutiendo hoy en la discusión, en la opinión pública, y dejar algunos de ellos claros. Y sobre todo también dejar claro cuál es la posición de la iglesia o cómo debe de valorarse la posición de la iglesia y si es cierto o no que es una imprudencia la actitud crítica que ha asumido la Iglesia Católica dentro de un Estado democrático. Algo muy sencillo, señores. La libertad de expresión incluye precisamente la posibilidad de que a mí me digan lo que yo no quiero escuchar. Y siempre y cuando a mí me digan lo que yo no quiero escuchar, dentro de los límites que establecen las leyes y la Constitución, es válido. En ocasiones anteriores yo he dicho que nadie está obligado a coincidir con nadie. Y para el que no lo entiende o para el que no lo sepa, la iglesia es una institución humana y es una institución de esta sociedad y puede tomar posición en cuanto a los problemas y males que afectan a esta sociedad. Tanto el arzobispo metropolitano de Santo Domingo
como los demás sacerdotes que presentaron una opinión en el sermón de las 7 palabras, en su homilía, en la semana anterior en un programa de televisión, pueden hacerlo. Eso está cubierto por la libertad de expresión. Primer punto. Segundo punto. Para nadie es un secreto que las democracias evolucionan, avanzan, integran nuevos componentes. El reverso de eso, para que muchas personas lo entiendan, es que las dictaduras también avanzan y incluyen nuevos elementos. O sea, aquel que esté esperando para decir que hay elementos dictatoriales o para decir que algo se parece a una dictadura, que se replique o que se reproduzca exactamente el modelo de Santana, Lilís y Trujillo, con todo el respeto del mundo, es un gran equivocado. Así como la democracia ha evolucionado hacia donde nos encontramos hoy, también lo hace la dictadura, dicho en otras palabras, con más sencillez. Y aquí apelo a su mejor comprensión y a su mejor criterio. Así como la democracia del siglo XX, o mejor dicho, así como la democracia del siglo XXI es esencialmente distinta a la del siglo XIX, el dictador del siglo XXI también es esencialmente distinto al del siglo XIX. No espere, y no hablo del caso, aún no entro al caso de la República Dominicana, pero esa discusión conceptual debe de estar clara, porque mucha gente que se supone que sabe mucho, han dicho cosas que simplemente no son y no tienen nada que ver. La dictadura de hoy no va a ser igual a la dictadura de ayer. Punto. De hecho, que es otra cosa que debemos de tener en cuenta. La dictadura ha corrido con la mala suerte, por decirlo de alguna forma, o teóricamente hablando, el concepto de dictadura no tiene la suerte de haber sido tan desarrollado teóricamente o conceptualmente como la democracia. Pero la dictadura es un sistema político como la democracia y tiene un orden y tiene elementos. Y cuando uno identifica esos elementos, sea en una monarquía absoluta, sea en una democracia constitucional, sea en un sistema parlamentario, puede decirlo. Es válido hacer las comparaciones, es válido hacer las analogías. Para que entremos en contexto, los dos grandes sistemas políticos que se conoce en teoría política son la democracia y la autocracia. Todos los demás se derivan de ahí. Democracia, gobierno del pueblo. Del pueblo para el pueblo. Autocracia, concentración del poder en un individuo. Esa es la contradicción, el paralelismo. La democracia, como la conocemos nosotros, puede ser una democracia presidencialista, como la de la República Dominicana y la de los Estados Unidos, una democracia semipresidencialista, como la del país vecino, Haití, que es el modelo más complicado, o como algunos aspectos de la democracia francesa, y una democracia parlamentaria, como Alemania y España. Contrario a eso, o paralelo a eso, la autocracia puede ser autoritaria o totalitaria. Los regímenes que nosotros conocemos como totalitarios son esos que Hannah Arendt describe muy bien en un libro que se traduce como Orígenes del totalitarismo, pero que el verdadero nombre en alemán es Elementos y orígenes del dominio totalitario. Porque algo muy importante, la noción de dictador no es una noción moderna. De hecho, antes del Imperio Romano ya se utilizaba la palabra dictador. Lo que sí es moderno por decir más cercano al siglo XIX, siglo XX, es propiamente la noción del control total, la noción de un partido único, la noción del control de los medios de comunicación o de los medios de masa, que es una diferencia que hay que hacer. Cuando hablamos de totalitarismo, de autoritarismo y de dictadura, aunque existan elementos comunes, no estamos hablando de exactamente lo mismo. O de hecho, también se puede ver en clave degenerativa. El autoritarismo, cuando degenera en su último resultado, en su último aspecto, se vuelve un régimen totalitario. ¿Por qué indico todo esto? Lo digo por las discusiones que se están teniendo en la República Dominicana en el día de hoy. Repito por donde empecé.
Si usted exige para ver elementos de una dictadura o de elementos de un régimen totalitario, tomar los que vimos exactamente en otros sitios, jamás lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, un elemento característico, sí, Francis, tranquilo, un elemento característico de un régimen totalitario es, por ejemplo, el control de la propaganda, el control de los medios de comunicación, la aniquilación de la libertad de prensa. Para usted decir que este elemento se encuentra presente, no necesariamente debemos de valernos de que haya una amenaza contra la integridad física o que haya una amenaza contra la vida. Si ese control se logra por otros medios, tenemos un elemento autoritario, como bien señala el informe del PNUD. Es decir, no es necesario para usted tener elementos autoritarios que exista la violencia. Exacto. O sea, eso es algo que también debemos de romper. Otro punto, la ausencia de oposición política. O sea, la eliminación de la oposición, existan personas, que vayan en contra. Hacemos la pausa ahora. Termina la idea. Voy a terminar la pausa contigo y volvemos con una el otro elemento que quería destacar es la ausencia de oposición política. Ya este elemento no es necesario que se logre mediante la eliminación física del oponente. Señores, cuando la oposición desaparece porque uno de los líderes de la oposición coincide totalmente con el oficialismo y el otro líder de la oposición no cuenta con el carácter o el discurso político para enfrentarlo, eso es un elemento que nos dice que hay un desequilibrio en la democracia, porque el rol de la oposición es la crítica, el rol de la oposición es decir que está mal. Y se llama oposición no porque suene bonito, es porque se opone. Bueno, ya José Luis lo acaba de decir, cuando la oposición en una democracia no juega su función, permite que el poder autocrático se concentre y da un elemento de dictadura. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y Eduardo Núñez tiene una adenda. Sí, muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Hacía mi comentario en torno a cómo evaluar cuando hay elementos de un régimen autocrático o no, sobre todo tomando muy en cuenta lo que señaló el PNUD en días recientes. Para terminar, yo quiero decir dos cosas. Lo primero que quiero decir es que hay países en el día de hoy que viven un sistema político de dictadura, como por ejemplo Arabia Saudita, Omán, Brunei. Y ustedes no ven que en Arabia Saudita existan muertes sistemáticas contra la oposición, no ven que existan una violencia contra la población diaria, y esas son... Hay muertes selectivas. Sí, muertes selectivas sí hay, y claro, la muerte judicial, pero no es esa idea de represión que uno tiene cuando enarbola, recuerda, las dictaduras del siglo XIX. Hay que recordar algo sobre el tema de las dictaduras, que yo insisto en eso. Las dictaduras atraviesan, como todo tipo de gobierno, procesos. Los procesos iniciales, es decir, donde la dictadura se presenta, a veces ni siquiera con ese nombre, suelen ser épocas de gran derramamiento de sangre, porque está sustentando sus bases, las está colocando. Cuando lo hace, entonces suele venir después periodos que podríamos llamar hasta cierto punto de paz, aunque siguen, como dice Andrés, los asesinatos selectivos, el encarcelamiento de opositores, y el mejor ejemplo que siempre cito de ello es el de las dictaduras largas, cualquiera, la que a usted le guste. Tome una dictadura larga de América Latina y descubrirá que pasado un tiempo, la sociedad se convirtió en un cuartel. Los cuarteles son lugares de orden, son lugares de silencio. Es la paz de los cementerios. De que hay paz, la hay. De que hay orden, lo hay. Hay una cuadriculación. Nadie se sale de su cuadrícula. Ahora, ¿cuál es el déficit? No importa que una dictadura sea de izquierda, derecha, capitalista, socialista, no importa. El totalitarismo tiene como sello común el hecho de que indiscutiblemente prohíbe la libertad de pensamiento, expresión, asociación, y a partir de esas libertades esenciales, entonces genera un déficit de libertad y punto.
Por eso ninguna No, dictadura no. por sí misma se basta. Sí, pero ahí hay algo, José Luis. Tienes toda la razón del mundo en lo que has dicho, pero entre dictadura y totalitarismo también hay que crear una diferencia. O sea, el régimen autocrático que comienza en una dictadura, termina siendo totalitario. O sea, El totalitarismo es el perfeccionamiento. el perfeccionamiento, Claro. exactamente. Y algo muy interesante, y con esto voy a cerrar. Cuando mencionaba a Hannah Arendt en su libro más famoso, hay un detalle. La experta, por lo menos del siglo XIX, en tema de totalitarismo, indica algo como conclusión de su libro. Lo que permite el totalitarismo no es ni esa represión física, ni el tema, ni el tema de coartar la libertad, las libertades como uno piensa, aunque la libertad de expresión sí. Lo que más lo permite es cómo el pueblo termina acomodándose, cómo el pueblo termina tolerando, cómo falta. Ahí es donde está el gran peligro. ¿Cómo? En el año 1971 yo llegué a Madrid y como yo venía de la experiencia trujillista, yo era muy joven en los últimos años de Trujillo y viví la polarización entre la vida y la palabra, que era una polarización angustiosa. Me extrañé que en España no había represión. ¿Por qué? No. Porque la autocensura, ya en esos regímenes largos, de larga data, Ya la sociedad se acuartela ella misma. Lo que decía Aren, no hacer nada. Nada. La autocensura se impone. Agrego algo que El miedo los hace autocensurar. en su momento generó grandes debates. El Bosque después del 66 se exilia, se exilia en España, se va a Benidorm, se va a un lugar donde había una dictadura en proceso, pero con las claves que ahora explica Andrés L. Mateo. No es lo mismo la sociedad española del 36 al 39 claro. Guerra Civil, o del 39 Ya al no había necesidad 47, del guardia, del policía, del balazo. o del 39 al 47 con el proceso de aislamiento, que a partir del ingreso a la OTAN, a partir de la llegada a las bases, la base de Rota, las otras bases y la apertura que se da con el plan Marshall. Señores, incluso antes de que Franco se anuncie su muerte, ya en España se estaba dando el proceso del destape. Se estaba dando el proceso de la llegada al cine, por ejemplo, como expresión masiva de entretenimiento, de la sexualización, por ejemplo, de esa vía de expresión cultural. Ya era una España donde se estaba gestando la movida madrileña, donde se estaban gestando movimientos culturales. Eso es verdad. Liberales, y donde ya la presencia, por ejemplo, de un joven como Felipe González, ya encabezando luchas obreras, que así era como se disfrazaba gran parte de la actividad opositora pública, ya era real. Ya en el 73 había muerto Carrero Blanco, víctima de la operación Ogro, de la bomba colocada por ETA. La bomba del diablo. Y desde el año 67, las luchas precisamente provenientes del País Vasco ya venían tintando de sangre esa parte del país. Es decir, cada dictadura, y por eso es un término tan difícil a veces de asignarle. La última parte de la dictadura de Franco era una mansedumbre. Claro. La sociedad estaba domesticada. Es más, los primeros 10 años de la democracia fueron más violentos. Mucho más violenta. Pero seguro. En muertes. Sí, sin ninguna En duda. muertes por año por violencia y por terrorismo. Pero yo quiero decir fueron más algo. sangrientos. Y sobre yo quiero todo decir la algo cuando inestabilidad de la comunidad aquí se autónoma. esgrime la palabra dictadura en las condiciones actuales. La gente te pregunta por los presos políticos, la gente te pregunta por los muertos, por las persecuciones, pero lo que muy bien explicaba Eduardo, ya el concepto de las dictaduras ha evolucionado mucho. Como la Nosotros no podemos democracia. hablar de las dictaduras del siglo XX, de mediados del siglo XX, principios del donde la siglo XX represión era violenta desde el y inicio. abierta, pero sí que hay determinados elementos que son constantes en las estrategias de dominación social. Uno, el control institucional absoluto, que eso aparece en la sociedad dominicana actual. Es decir, donde hay control institucional absoluto, hay un atisbo de dominio despótico. Hay un atisbo de dominio despótico. Segundo, la no diferenciación entre el delito común y el delito político. Y esto es grave en lo que respecta a la sociedad dominicana actual, porque ocurre que cuando el delito común se expresa en el marco de lo que el delito político significa, se esfuma. Nosotros hemos visto OISOE, nosotros hemos visto tucanos, nosotros hemos visto
lo relativo a Odebrecht, hemos visto la onza, una enorme cantidad de manifestaciones en las que lo común y lo político cabalgan juntos, pero que al final el dominio institucional absoluto del poder diluye en agua de borraja todo lo que supone una acusación hacia el delito político. Y en consecuencia se esfuma. ¿Se queda qué? El delito común. El caso ISOE, por ejemplo, ¿quiénes están presos? Los operativos, los operarios, los que cobraban, los que eran la fuerza de choque. Pero los dueños del negocio no fueron tocados porque tienen el manto del poder político. Y está el ahogo de las prácticas libertarias a partir del dominio institucional. Para no dejar escapar el dominio institucional, se ahogan las prácticas libertarias. Lo que vivimos con Miriam Germán es un experimento. Eso no era Miriam Germán como persona particular. No, era una intimidación al conjunto de los jueces del sistema, puesto que no se puede permitir soltar el dominio institucional. Y lo de el juez de la Suprema Corte de Justicia, visitado por 2 ministros, entre ellos por 3 ministros, entre ellos un ministro de mucha influencia en este país, y que fue atemorizado, fue cercado, y está en el último caso de estos elementos que sí apuntan a dictadura, como decía el obispo, la impunidad. El ejercicio de la impunidad no opera por un decreto o porque me da la gana de decir que hay impunidad. Opera cuando hay un sistema. El mejor ejemplo es el de la onza. Ustedes no se han dado cuenta, o el de los tucanos. En los tucanos, ¿en qué terminamos? En un caso de sobornos sin sobornados. ¿No hay sobornados? Porque el dinero se supone que se mandó para sobornar a los senadores, pero no hay sobornados. Porque lo primero que decíamos, el ahogo de las prácticas libertarias y el hecho del control institucional absoluta, huele a dictadura, aunque no lo quieran admitir. No hay sobornado. Igual ocurre con el caso de la onza. Ahora era un caso de extorsión, pero no hay extorsionado porque a quien extorsionaban era al director de la onza. Pero entonces él es sacado del crimen y acusado de corrupción, de la cual va a salir también. A quien le convenía era el socio que repartía los cuartos. Y él tomó la decisión por sí misma, el socio. Eso son expresiones de autoritarismo que no tienen que ver, que pueden interactuar con prácticas políticas libertarias. Por ejemplo, aquí hay partidos políticos, hay prensa, nosotros hablamos y no nos matan. Todavía, por lo menos. Hay una serie de cosas que están dadas. Ahí es donde está la diferencia, Andrés. Y qué bueno que tú lo mencionas, que Eduardo lo menciona y que José Luis lo ha mencionado también. Parecería que estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora no te matan un periodista, pero sí se hace presión para que te lo saquen de un medio de comunicación. Correctísimo. Sí se hace un intento de comprártelo, de darle un contrato, de sacarle un cheque, de buscar la manera de que ya no se cumple lo del plomo, pero sí se trata de ejecutar lo de la plata. O sea, en la medida que hemos ido avanzando, también las formas de controlar todos los sistemas de un partido han ido avanzando de esa misma manera. Y quiero terminar lo de los jueces, porque no es Miriam, no es Román Jaques. También van a hacer lo del tribunal, lo de la Junta Central Electoral, que ya no son jueces, pero bueno, que tienen una función muy delicada y que apunta a el desmoronamiento del control institucional. Esos también van a tener sus presiones, esos también van a tener que responder. A eso probablemente es que se refiere el obispo, a esa realidad que nosotros vivimos, en relación con la cual no hay salida. Si usted es un miembro prominente del PLD, puede hacer lo que le dé la gana en este país y no le va a pasar nada, absolutamente nada, porque está comprobado. Hay justicia simulada, como dijo el cura y como dije yo también. Yo, para cerrar, sí quiero retomar la idea y decir lo siguiente. ¿Verdad? Porque José Luis, Yulisa y yo no tomamos tu la característica de cualquier sistema autocrático no es necesariamente la represión física. No. Los sistemas autocráticos se originan en la intolerancia, en la censura del disidente, en la pervención de los medios democráticos en contra del enemigo.
Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:31, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Ha dicho ahora en medio de esta Semana Santa que recién concluye, el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, de que se va a terminar sí o sí la parada de autobuses porque entiende él que no le hace daño a nadie. Eso es discutible porque la oposición que ha mostrado una buena parte de la ciudadanía que reside en el municipio de Santo Domingo Este, que reside en la zona cercana y que aún no residiendo en la zona cercana muestra interés por conservar lo mejor tal vez que tiene Santo Domingo Este. Y es que Santo Domingo Este, tanto en su diseño original, si es que se le puede llamar diseño, aquella política del 69, de cuando Balaguer decidió construir las grandes avenidas, hasta el año 69, para los más jóvenes, para la generación mía me incluyo, hasta el año 69, la 27 de febrero, llegaba a donde hoy está la Lincoln con 27, llegaba hasta ahí. Es a partir de ese año entonces cuando una serie de obras públicas en la capital ensanchan esas avenidas, tanto en lo largo como en lo ancho, incluyendo el hecho de que en la zona oriental, que entonces era mucho más pequeña que hoy, comenzara la construcción de la avenida San Vicente de Paúl. La San Vicente, como usted la conoce hoy, y algunas de las obras, incluyendo el ramal que pasa por arriba de las Américas, son parte precisamente de esa cadena de obras que se construyeron alrededor de la ciudad a partir del año 69, como esa política de obras públicas de los 12 años. Ese diseño, insisto, y el hecho de que ocurriera en una zona menos densamente poblada, le termina dando a Santo Domingo Este una particularidad no diseñada, es decir, no llega necesariamente como una virtud de la inteligencia de los gobernantes, y es que se quedó siendo una zona muy verde. Santo Domingo Este, los que hemos residido allí, o residimos, y los que han tenido el chance de residir alguna vez en esta zona del Gran Santo Domingo, podrán recordar que debe ser una de las zonas de este Gran Santo Domingo, donde con mucho más facilidad usted encuentra en cada punto, en cada intersección, en cada sector, en cada barrio, en cada ensanche, va a encontrar parques y va a encontrar áreas verdes que en muchos casos felizmente no han sido del todo invadidas, no han sido del todo aprovechadas por la vorágine de los políticos concediendo terrenos. Y así se va a encontrar en el Rosal, en Alma Rosa Primera, Segunda, en el propio ensanche Osama, en las zonas aledañas al Parque del Este, que entre otras cosas es un pulmón que quedó y que fue luego reconvertido en esta zona de esparcimiento deportivo para los Juegos Panamericanos del año 2003, pero está todo alrededor también del Faro a Colón. Está toda la zona del malecón de Santo Domingo Este, de la Avenida España, que insisto es tremendamente verde. Esa ventaja que tiene Santo Domingo Este sobre otras zonas de la capital donde el verde comienza a desaparecer en detrimento del cemento, del asfalto y de otras cosas, hay que defenderlo, hay que tratar de conservarlo. La ciudad no va a dejar de crecer, olvídese de eso. Ha encontrado formas hacia donde crecer. En el caso de Santo Domingo Este, toda la región de las Américas, todo el mundo ha visto cómo se va extendiendo cada vez más en dirección hacia Boca Chica, el alcance de los sectores que antes quedaban muy lejos y que ahora están incluidos incluso en las rutas interurbanas, en las rutas urbanas o suburbanas de transporte. Usted sabe que antes, cuando se inauguraba el hipódromo Quinto Centenario, cuando llegaba también en esa política ya de obras de inicio de los años 90, llegaban esas obras ubicadas ahí en esa parte. Usted sabe lo que implicaba decir, vamos al Quinto Centenario, vamos al hipódromo, todo lo verde y abandonado que había que atravesar para llegar a esa zona de la capital. Hoy por hoy, usted hace la misma ruta y va a encontrar, fuera de los espacios verdes que hemos citado, con que ya hay toda una continuidad, comunidad tras comunidad, barrio tras barrio, sector tras sector, urbanización tras urbanización, dentro de ese crecimiento desorganizado, caótico y que nos genera tantas problemáticas. De manera que sería importante, señor Martínez, yo diré que ahí no sé si sus asesores le están haciendo el trabajo correcto a usted como político que hasta donde se pretende permanecer en el puesto más allá del año 2020. Usted intentará, tengo entendido, reelegirse en el puesto de alcalde de uno de los municipios más grandes del país. Yo diría que sería bueno calibrar muy bien esas expresiones de saber si no le hace daño a nadie. Porque ¿qué es el daño? No es que las guaguas se vayan a parquear encima de las cunas de niños indefensos. No, se trata de que el ruido, se trata de que los elementos que hasta ahora se entienden, son cónsonos a una parada de autobuses,
y las otras paradas y estaciones de autobuses y lugares donde hay grandes volúmenes de pasajeros, no nos deja ningún lugar a dudas de que se va a perder mucho de lo que todavía tiene los alrededores del Parque del Este. Haga un esfuerzo y créame que pueden existir alternativas, sobre todo más allá de la Charles de Gaulle, más allá del Puente Juan Carlos, tal vez en esa zona precisamente donde inicia el trayecto de las Américas, donde está la verdadera salida, la verdadera puerta de salida, si se quiere, del Gran Santo Domingo, y donde hay muchísimas áreas que pueden, a través de distintas herramientas con las cuales el Estado tiene la posibilidad tanto de declarar de utilidad pública, la permuta, como otras fórmulas, donde puede aprovechar. Espacio no falta para construir una terminal de autobuses, si tan interesados están ustedes en hacerla, lo cual, insisto, también nos llama la atención, porque ¿cuál va a ser el usuario de esas estaciones de autobús? ¿El sector privado? Bueno, que las haga el sector privado. Generemos facilidades para que el sector privado las haga. ¿Usted recuerda a algún alcalde haciéndole una parada a la compañía Metro? ¿O usted recuerda alguna gestión pública dirigiendo el ayuntamiento haciéndole una parada de autobuses a Caribe Tour? Yo no la recuerdo. Yo recuerdo esas empresas construyendo las que tienen. Si se dieran las condiciones, insisto, y como siempre señalo, sobre la estructura de costos agregados a la actividad económica grande, mediana, pequeña, de cualquier tipo en nuestro país, las condiciones pudieran darse para que fuera el propio sector privado, que es al final el que va a usufructuar esas rutas, que es el que va a sacarle provecho a esas vías, que es el que va a invertir en los autobuses, que es el que va a tratar de atraer allí a los pasajeros que van a participar de ese servicio. Entonces, yo insisto, también al final, ¿cuál es el rol que juega aquí el nivel de gobierno municipal y lo que va a construir con los fondos públicos? Es prioridad para los ciudadanos de Santo Domingo Este, que probablemente están necesitando la intervención del gobierno municipal en otras áreas que, como hemos señalado aquí, son muy emergentes, sobre todo la reparación del alcantarillado público, que tiene más fugas en Santo Domingo Este que en ningún lado del mundo probablemente. Hay más agua corriendo las calles a veces de Santo Domingo Este que la de los canales de Venecia. Bueno, yo diría que hay muchas cosas que reclaman la intervención del gobierno de ese municipio y no necesariamente insistir con algo que ya tiene el rechazo. Y yo diría que no es un rechazo necio, no es un rechazo basado necesariamente en una postura político-electoral. Es un rechazo basado en el hecho de que sobran las condiciones para hacer eso en otro lado, si es que eso es necesario hacerlo, que también queda por convencernos de si esa obra es verdaderamente una necesidad. Hasta ahora no recuerdo a nadie quejándose porque no encuentra dónde un autobús le pueda dejar camino a su hogar. Pero queda todavía mucho por discutir. Y usted va a tener que convencer a las fuerzas vivas del municipio que usted gobierna. Recuerde que usted es el alcalde de los que votaron por usted y de los que no votaron por usted. Que, por cierto, ese es un cálculo que nunca nos quedó muy claro, una cosa y la otra. Así que en ese sentido, vamos a ver finalmente a quién termina haciéndole daño. La insistencia en colocar allí, en los alrededores del antiguo parqueo frente al Parque del Este, una parada de autobuses. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:41. Aquí hay una conversación muy interesante sobre los textos de libros que cada quien leyó en Semana Santa. Uno, si ustedes quieren decir los títulos, si no yo me los reservo, pero hemos invitado a nuestro buen amigo Carlos de Peña, quien está con nosotros el día de hoy. Carlos, para analizar contigo lo que pasó durante todo el fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias otra vez por la oportunidad. Estoy entre amigos y en casa. Y comentábamos sobre los libros, sí, sobre... ¿Te han gustado esos títulos? Los dos, ¿Cómo sí. Repítamelo los dos. El danilismo afectivo y el danilismo como filosofía política. Es verdad, y lo pusieron en circulación en Nueva York. El segundo, ¿no? Andrés se ríe, pero... Y con sustento, parece que son eruditos. Que sí, ¿quién fue que lo publicó? ¿La Palmita? No sé si... No, porque no es el foro público del IPP. La impresión no fue La Palmita que la hizo Andrés. Dios, patria, eso. Dios, patria y Danilo. No, pero yo creo que la literatura, la ficción da para muchas cosas. Pero hay que leerlo. Ojalá y fuera ficción. Bueno, vamos a ver. La situación política dominicana está bastante tensa, caliente, tensa.
¿Qué opinas? ¿Qué te parece lo relativo a la participación de la iglesia en el debate político? Porque la iglesia ha dado un espaldarazo a la antirreelección y lo ha hecho también en contra de males verdaderamente endémicos de la sociedad dominicana, la corrupción, la no existencia de la separación de los poderes públicos real, el predominio del poder ejecutivo, todas esas cosas, la impunidad. El punto de vista sociológico, Carlos, Sí, de todo lo que está de todos los sucediendo. eso es lo que... precisamente en el fin de semana estuve buscando bibliografía sobre este tema y la relación iglesia-estado en la República Dominicana. Encontré un texto del sociólogo Emilio Betances, Sí. que es un texto de 2009. Un texto viejo, sí. Sí, relativamente viejo, pero interesante porque dentro de la bibliografía del pensamiento social dominicano no es muy común encontrar. No. No es Está también basta. el libro de Sáez. Sí, de José Luis Sáez, sí, pero de hecho el prologuista es Sáez, Bueno. de este texto. Pero volviendo al contexto actual, bueno, en ese libro y en alguno que otro uno puede encontrar algunas referencias de cuál ha sido la evolución histórica del papel de la iglesia en relación al Estado dominicano. Y no del Estado dominicano, sino en Latinoamérica. Es preciso recordar la relación de la iglesia con las dictaduras del Cono Sur, en Chile, en Argentina, en Paraguay, y con la dictadura nuestra y la relación también con el balaguerato. Entonces, habría que contextualizar habría que comprender esa evolución histórica en términos sociopolíticos de esta institución de 2019 años. Le comentaba a un amigo esta mañana que no estamos hablando de una organización sociocultural o política reciente, sino que tiene ramificaciones en todo el mundo y que es una instancia de poder de siglos, que se enfrenta en este momento, y a mí me interesan más las preguntas que las respuestas, se enfrenta a un gobierno cuya vocación es de control absoluto, cuya vocación es de definitivamente para mí intentar repostular al líder que lo representa. Y entonces viene la confrontación. Ahora la primera pregunta que yo tendría en términos muy sociológicos es por qué se da esa confrontación cuando durante un buen tiempo ha habido relaciones cordiales, institucionalmente ha habido, no sé si pactos es la palabra, pero algún tipo de mancomunidad. No será porque lo mucho hasta Dios lo ve, como dice el pueblo. Amén. Digo, ha habido mancomunidad en el sentido de que, por ejemplo, en la configuración de las altas cortes de la justicia y en otras instancias de poder, pues la iglesia ha estado representada y se ha sentido representada. A mí me parece que en esta circunstancia al grupo hegemónico que dirige el Poder Ejecutivo que dirige el país completo, por ahora, se le ha ido un poco la mano en términos de los límites y las fronteras que una institución como la iglesia es capaz de tolerar. Es decir, si de repente de la mancomunidad o la asociación o la convivencia o la convivencia respetuosa pasamos a la agresión institucional y a la agresión directa a personajes vinculados a la iglesia, bueno, pues en consecuencia la iglesia va a responder. La segunda pregunta que yo tengo es si estamos de verdad, como dice la iglesia, al borde de una dictadura. Y yo hace unos días en Twitter, en mi cuenta personal, enumeraba 9 aspectos que yo no los voy a anunciar todos acá, por razones de respeto al tiempo de la emisora, pero eran una serie de enunciados que pueden buscar en mi cuenta de Twitter, @lasura, donde yo expresaba, bueno, vamos a comparar, a contrastar si esto que sucede en las dictaduras, y escuchaba a Eduardo muy atinadamente expresar que este tipo de regímenes autoritarios no son como los del siglo XX. O sea, no hay que pegarle un cable de 220 a nadie para torturarlo ni matarlo, sencillamente anularlo moral, económica y socialmente basta. O desacreditarlo. No solo desacreditarlo, o no darle acceso a ninguna de las instancias de poder posible, ya con eso basta. Ser absoluto, autócrata y tener el control de todo lo que signifique poder en este país. En este momento es un solo grupo que lo controla,
Y de nuevo, si eso no es dictadura, bueno, pues le podemos poner otro nombre. Podemos buscar, bueno, no un sistema. Y alguien me decía, no, pero que no hay represión, Carlos. En términos sociales, no la puede haber, porque en esta circunstancia en la que estamos involucrados, una de las cosas más interesantes que ha hecho este grupo hegemónico es disminuir, precarizar, es lo que yo le digo, la oposición política nacional. O sea, precarizarla quiere decir disminuirle su capacidad de construcción de liderazgos referenciales. O sea, para que no sea un obstáculo. Para que no sea un obstáculo. Transar con los grupos que dicen ser opositores, o sea, tener capacidad de tranza. Bueno, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello, y tú te incorporas a la dinámica hegemónica. Y el otro aspecto es que esa precarización de la oposición pasa también por una transición de liderazgos que todavía no ha concluido. Por eso el presidente Medina, el presidente Fernández, el expresidente Mejía y el actual precandidato Luis Abinader son quienes se convierten en las referencias de liderazgo político. Y son los que, igual lo decía en privado hace unas horas, son los interlocutores válidos de los grupos fácticos de este país. Igual para la iglesia. Al ser esos los interlocutores, hay uno de ellos que tiene más control que los demás, que los otros tres. Y ese uno se impone sobre los otros tres precarizados, o sea, limitados en su alcance y su ejercicio, y es lo que hace que nos encontremos en este callejón sin salida aparente. Si los liderazgos se oxigenan, si el régimen absoluto se erosiona en su base popular, que es el tercer factor que quería tocar, todavía no hay la suficiente erosión de la base popular del régimen. Digo la suficiente porque es cuando un pueblo se cansa. Cuando reacciona. Y reacciona colectivamente y en lógica de masa sin control. O sea, todavía hay excesivo control sobre la conciencia colectiva. Por eso estamos atrapados en ese círculo vicioso del que parece que no salimos todavía. Es de nuevo una responsabilidad ciudadana el aglutinarse, el cohesionarse como mayoría popular y entonces desafiar el poder establecido. Yo creo que en conclusión a lo que se le tendría miedo en este país en este momento es a una movilización colectiva en conciencia y en actitud de transformación. Eso es lo que evita un régimen totalitario. Precisamente la parte pluralista. Y la ausencia lo legitima. La parte donde yo me movilizo, la parte... El totalitarismo lo que quiere decir es el control. La autocracia lo que busca es la concentración de ese poder. Por eso es que el totalitarismo es el final. O sea, ya cuando yo tengo el poder suficiente... En clave de Hannah Arendt. En clave de Arendt, naturalmente. Para controlarlo todo. O sea, sí, pero... A mí yo no quiero. Podemos discutir nosotros fuera del aire temas etimológicos, científicos, muy sofisticados y está magnífico. Pero la audiencia uno tiene la responsabilidad. Debe entender. Uno tiene la responsabilidad de ejercer opinión pública de manera llana y clara. O sea, si la ciudadanía no se moviliza, no se organiza, no se cohesiona alrededor de un proyecto y de un propósito común, que tiene que ser superar la hegemonía existente. Y hegemonía no es otra cosa que concentración cultural. No solamente política, no es una batalla electoral. Es que el danilismo ha avanzado hacia la vida. Y se está convirtiendo en algo normalizado en la vida. Es decir, todo el mundo acepta que lo que es debe seguir existiendo. ¿Y cuál sería la diferencia entonces en cambiar? Háganse este ejercicio mental, por no decirlo de otra manera, en el que el cambio es de persona y no de partido. Recuerden que tenemos 20 años con el mismo partido político, pero parecería que el debate se centra en una sola persona. Imagínense que la figura no fuera el presidente actual, Danilo Medina, y que cambiara la figura más no el partido. ¿Cómo estaría la centralización de poder en esa variable? Probablemente idéntica, porque, y es excelente tu precisión, lo que está imbricado, o sea, lo que está cohesionado en este momento son las relaciones de poder. Correcto. Es la forma en cómo se practica, se ejerce, se crea Danilo y Medina se consolida. Danilo Medina ha seguido un patrón. Sí, lo que pasa es que es más eficiente. Él no se lo inventó. No, a él le enseñaron ese modelo de gobernanza que se lo había dejado el presidente Fernández. No, Balaguer.
O bueno, No, Leonel es lo un siguió de balaguerismo Balaguer. avanzado. Pero ellos lo han variado. No, y Danilo lo perfeccionó. Y lo perfeccionó, sí. Enormemente. Además, Claro. hay un... Lo actualizó y lo adaptó a la No, era. lo dice Andrés, lo ha hecho más eficiente. Mucho más eficiente. Y Que Balaguer. hay un problema también de la naturaleza del financiamiento del proyecto político. Es distinta en relación a Completamente Balaguer. distinta. El financiamiento, el capital, la acumulación originaria de la gente que rodea a Leonel Fernández se formó dentro del aparato del Estado. Correcto. La que rodea al presidente Danilo Medina viene de fuera y Correcto. llega al poder con todas las características de los rentistas, o sea, del que invierte en un proyecto Y lo tiene que y recuperar. espera dividendos y quiere, Son inversiones. quiere dividendos. Como le decía Alan García a Jaime Bailey en un escrito que criticábamos ahorita, o que lo comentábamos más bien, que se llama El suicidio de Mozart. Dice Jaime Bailey que Alan García, en una especie de consejo paternal que le daba cuando él consideró la presidencia, le dice que no importa si él no tiene el dinero en ese momento para la candidatura, tan pronto él empiece a marcar positiva y ascendentemente en las encuestas, Los inversionistas lo verán. el dinero llega solo. Así es. Y él dice que de inmediato, poco tiempo después de que él empezó a marcar, se le acercó Odebrecht de una manera directa y Alan García le dijo, no creas que es una inversión, es un préstamo. Sí. No, y es una inversión, exacto, para hacer de vuelta. Y el pago es carísimo. Muy y si caro. no, mira dónde terminó Alan García. Así es. O sea, pero lo que quiero subrayar aquí en este contexto es que en la encrucijada donde estamos ahora mismo, no se trata solamente del problema. O sea, el problema de la iglesia es una punta del iceberg. O sea, es como, mira, aquí alguien se atreve, un poder similar o proporcionalmente mayor, se atreve a desafiar el poder hegemónico. Y quizás solamente la iglesia Alguien tiene que esa habilidad, inclusive- tiene esa posibilidad. Alguien que inclusive se ha beneficiado por muchos años del poder, porque la iglesia, Desde el concordato por para el- acá. a través del No, bueno, concordato, desde que llegaron a evangelizar. correcto, Claro, por no, Dios. imagínate que eso es sí. histórico, Sí, pero no se trata ahora mismo de no se historia. trata de eso, No, exactamente. no es Se historia. trata de que independientemente de todo lo que la iglesia ha recibido, ha hecho, ha dicho, se ha levantado, independientemente de todo el que salió hoy a criticar la iglesia. Ese es el papel de la iglesia, precisamente. Pero yo quiero aprovechar tu señalamiento, Yulisa, sobre la iglesia. Hay un momento parecido en la historia dominicana, la pastoral del año De 1960. 60, sí. La pastoral fue un punto de inflexión. Parece que el proceder de la iglesia llega a un punto en el que ya no puede seguir cohabitando con las formas normales, naturales, con comillas, del poder. Sí, Trujillo En el caso de degradando la Trujillo, relación. la reacción fue a raíz de la invasión o de la llegada de los combatientes del 14 de 59. junio del año 59 y se desencadenó en el año 60 una enorme represión de jóvenes por todas partes. Quien estaba de representantes del Vaticano en la República Dominicana era nada más y nada menos que Zanini, una figura que tiene mucho que ver con algunos aspectos del conservadurismo dentro de la iglesia. Pero, aún a pesar de esa chapa conservadora que tenía Zanini, Zanini consideró oportuno que ya la iglesia se manifestara contra los excesos del trujillismo. Y llama nada más y nada menos que a Monseñor Pepén, que era una figura bastante potable, intelectualmente aceptable, y le encarga la redacción de... El de la Vega, creo. De Higüey. La famosa pastoral de los obispos. Bueno, ese era un punto de inflexión. Yo pregunto, todo lo que ha ocurrido con la iglesia en relación con el poder político del PLD y particularmente el ejercicio prácticamente total del dominio del poder que tiene Danilo Medina, que tiene el poder en los bolsillos, anda con el Estado en los bolsillos, es el punto de inflexión que la iglesia ya considera colmado por parte de quienes ejercen el poder. Yo tengo mis reservas, Andrés, y digo mis reservas por dos razones. Primero, habría que ver hasta dónde, hasta las famosas últimas consecuencias, hasta dónde llegaría ética, social y políticamente la iglesia en el actual conflicto. Y si no buscaría al final un pacto, una conciliación con el poder establecido, como siempre pasa. Y lo otro es, mis dudas del punto de inflexión es sobre todo, apelo otra vez,
si estamos, apelo a lo que explicaba hace un momentito, es si estamos en un momento histórico donde la ciudadanía está en capacidad de cohesionarse lo suficiente alrededor del propósito que combata el despropósito de la instalación de un régimen que probablemente implique destruir toda la institucionalidad que quede y que implique también destruir todo el liderazgo referencial que pueda quedar, por una razón sencilla. A Danilo Medina no le quedan muchas salidas, que no sea avanzar hacia imponer la lógica de poder que le dé tranquilidad en sus últimos días. Pero siempre está la opción de no instaurarte o no seguir en el poder. Inclusive sería la opción más la sana. opción del tiro también. Bueno. La tomó Alan García. Bueno, hay un artículo que publica Melvin Mañón en estos días que se llama Las noches de Danilo. Y donde él plantea que el problema de Danilo es apiarse del tigre. No, y que no lo muerda, tanto, y que el tigre no lo muerda. Que no se lo coma el tigre. Apearse del tigre, ese es el problema. O tratar, o que un sector de la población le enseñe los dientes pero del antes tigre. Nosotros estamos casi terminando. Sí. Yo quiero hacer una pregunta a Luis Abinader. Por ejemplo, es posible que la oposición... ¿Cómo es posible que no se tiren a la calle? Que la oposición no movilice el país en relación con lo que la iglesia denuncia, porque la iglesia dice, caminamos hacia una dictadura. Mucha gente dice, caminamos hacia una dictadura. Eso que está diciendo la iglesia debió decirlo a la oposición. Y debió ir a la calle Luis Abinader con su partido, que es el más grande. Digamos que vayan todos, pero que es el más poderoso, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo lo que dije hace unos días, aquí mismo. Hay que decidir qué rol histórico queremos jugar. O abstenernos de intervenir en el conflicto, o ser cómplices del régimen, o sencillamente alejarnos de la zona de conflicto y decir nosotros no somos capaces. Pero tú no puedes enajenarte de la dinámica de conflicto que está por venir. Y eso que tú dices no es solo Luis Abinader. Y perdón solo para Luis, se lo digo para todos. todos. No, eso va para todos. Es el momento histórico donde usted decida colocarse en el medio del conflicto si es que quiere el poder. Gracias, Carlos. Gracias, siempre. Vamos a una pausa y al regreso nosotros venimos con la segunda tanda del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde.